Jorge Cubillos ya aparece en pantalla con todas las novedades de Universidad Católica. Ya me imagino comenzaron las vacaciones, ¿no? Para la UC, que recordemos, no tuvo vacaciones cuando el resto de los equipos chilenos, en su mayoría, sí tuvieron esos días de asueto. Sí, es verdad. De hecho, la mayoría de los futbolistas, muchos están fuera de Chile y se fueron el mismo sábado por la noche, tras el partido que tuvo lugar en Quillota, donde vencen a Deportes Limache. Por lo tanto, ya piensan en la vuelta. La vuelta es el 24 de septiembre, que es lo que está pactado en base a lo que planificó Daniel Garnero. Pero fíjate que indudablemente este equipo de la Universidad Católica, de la mano de Garnero, está en una racha, 4 partidos en línea, encuentros importantísimos como el que le ganó a domicilio a Colo-Colo, goleándolo en el Estadio Monumental. Y si uno va a la estadística, vamos a tratar de dilucidar cuáles son aquellos aspectos que han incidido en que la Católica tenga este rendimiento de la mano del entrenador que llegó hace un poco más de 2 meses. Hay un aspecto, y es un dato estadístico, las pelotas detenidas. La hemos destacado desde el primer encuentro que juega bajo el mando de Garnero, que fue en La Calera, ¿te acuerdas? De hecho, el gol que convierte Fernando Sampedri viene precisamente de una pelota detenida. Católica hoy día tiene a su haber, y ojo con este dato, 17 goles que han surgido de una pelota detenida, de una pelota parada, como el nombre de nuestro programa. Es el equipo que más tiene goles convertidos por esa vía. 6 de ellos, en lo que va de la liga, son provenientes de un tiro libre. Por lo tanto, es un dato relevante que se ha incrementado bajo el mando de Garnero y que obviamente trasunta a tener un buen rendimiento futbolístico y por ende buenos resultados. No solamente se trata de ver aquel aspecto, porque lo demás va de la mano con el manejo del grupo. Se las ha arreglado para salvar las situaciones cuando hay ausencias importantes, como en el último partido, sumábamos 9 en total, de lo que no disponía para contar. Y finalmente no dramatiza mucho porque no llegó un refuerzo como veníamos hablando hace un rato, a pesar de que en su momento dijo sí, quiero un 10, pero se la fue arreglando con el Simbi Cuevas, con Alfred Canales, le dio relevancia a los roles que le encomendaba en la cancha y fue utilizando jugadores de la cantera. El hecho más elocuente es el último partido donde José Ignacio Salas, lateral izquierdo que ya había jugado ante Coquimbo, ocupa la plaza de titular, lo mismo que Nacho Pérez, no estando ahora en Campuero, es titular también en la saga junto al Dani González. A eso hay que tomar que los jugadores están contentos con el trabajo, con el discurso, que lo consideran simple, sin grandes nomenclaturas para tratar de descifrar lo que el técnico quiere. No, el rol es este, tu función es esta, lo que vamos a hacer es esto, y a partir de ahí vamos a trabajar buen fútbol y conseguir buenos resultados. Tal vez el horario para muchos es bastante cómodo, como está entrenando la mayoría de los entrenamientos de la Católica. Ocurren o son vespertinos, de tarde, salvo los regenerativos que van a tener la mayoría en la mañana, pero los otros están siendo de las 4:30 en adelante, 5, 6, incluso 7 de la tarde, dependiendo cómo planifiquen la semana y en qué horario juegan el partido que viene. Entonces todo eso redunda en que Católica hoy día tiene un rendimiento mucho mejor que lo que había mostrado en la primera parte del año, con los resultados que le dan la posibilidad de seguir luchando por un cupo internacional y ojalá Libertadores 2, sabiendo que además tienen un partido pendiente. Por lo tanto es el panorama bastante auspicioso. No sé qué piensan al respecto, muchachos. Y es interesante también la conversación con un plantel muy corto que tiene Universidad Católica. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el gran mérito de Garnero, Caro? Principalmente encontrar agua en el desierto, ¿no? Porque la Católica, a ver, cada vez que ha sucedido algo parecido en otros clubes, por ejemplo, Universidad de Chile, cuando estaba muy asfixiada en la parte baja, toma a Sebastián Miranda, por ejemplo, y le da mucho vuelo a jugadores como Darío Osorio en su minuto y también a Lucas Asadi, que tenían prácticamente 20 años, jugó Cristóbal Campos en esa época. Entonces son jugadores de la cantera a los que hay que necesariamente recurrir. Si al final, para eso son las fuerzas básicas, ¿no?, de una institución, para eso es el equipo de proyección, para eso están precisamente preparándolos durante muchos años para que los muchachos lleguen bien la eventualidad de que el primer equipo lo requiera. Así que yo creo que esa es como la parte esencial. Y eso ha ido de la mano porque la Católica generalmente publica cuando firman los contratos los jugadores más jóvenes. Y está bien, los que mencionaba Jorge ya han hecho su estreno en el primer elenco, pero también llamó mucho la atención, yo personalmente quedé como bien sorprendida, de que la semana pasada ficharon a Amaro Pérez, que es un muchacho, un extremo,
y que tiene, claro, es generación 2009. Eso significa que tiene apenas 16 años. Wow. Entonces, son decisiones, digamos, que van ligadas, y lo pongo en cuestión porque son finalmente esta savia nueva a la que tú tienes que darle cabida. La Católica termina jugando con mayoría de jugadores hechos en casa, y es lo que ha sido la tónica. Principalmente la UC se ha caracterizado por eso en su historia, y cada vez que logra enrielar a esos jugadores y subirlos de buena manera al primer elenco, son buenas campañas las que se logran. ¿Sabes quién es otro de los que firmó contrato profesional? Es Joaquín Meneses, que es hijo de Fernando Meneses. Sí. Mira. Sí. Pero él es un poquito mayor, yo creo que Parece debe que tener como sí. 18 años, 17, 18. 17 y 18. Bueno, volviendo a lo de Garnero, yo siento que él encontró el funcionamiento en su equipo, y eso ha hecho que el equipo y los jugadores, los rendimientos individuales, lo dije anteriormente, han subido mucho. Me recuerdo el primer partido contra Calera. Jugó Zucchi de titular y Cuevas en el banco. El primer partido después de 2 semanas de preparación que tuvieron, cuando no tuvieron las vacaciones el plantel, Cuevas fue suplente. Entró en ese partido por Zucchi porque se cortó los ligamentos cruzados, lamentablemente, obvio. Pero hoy es su mejor jugador, Cuevas, su mejor jugador. Entonces también todo indica que en 2, 3 semanas, un mes de trabajo, va variando quién va a ser titular, quién no va a ser titular, quién va a jugar, quién no juega. Y ahora también, el fin de semana pasado, ¿cuántas bajas habían? ¿8, 9? 9. No debutaron, pero como titular, el central, perdón, no me recuerdo el nombre, Pérez. De muy buen pie. También entró pases largos como ¿Sí? el señor de acá a la izquierda. Sí, Muy buenos pases. muy buen pie, muy buenos pases filtrados también, pases largos. Y después de la línea de 4 defensiva eran 3 no titulares. Funcionó perfecto. Sí. Funcionó perfecto. Y eso sabéis que también lo que ocurre en esos casos, especialmente por ese partido, digo, que el de mayor jineta, en el fondo, era Daniel González. Y resulta que hasta hace unos meses atrás no era seguro en la saga. Era un hombre que rotaba generalmente, que decir con los entrenadores anteriores, y ahora resulta que era la voz de mando. Entonces también es importante darle esa categoría a jugadores que ya han tenido selección chilena, que últimamente ha sido convocado a la adulta, y que viene o perfectamente podría consolidarse como un buen elemento en términos de liderazgo atrás, que es súper importante tener un central con voz de mando. Pero qué importante lo del funcionamiento, Gonza, porque entre quien entre en la Católica hay un rendimiento colectivo. A ver, Carlos dice, Cuevas hoy día es su mejor jugador, y sin querer criticar a Cuevas, digo, me parece injusto dejar fuera, no sé, a Johan Valencia, Sí. lo que está haciendo extraordinario. Cómo subió al mismo monte. O sea, empieza a haber individualidad. Perdón, y hasta Uruaga de lateral, ya su segundo partido en esa posición. Y era un hombre, porque además es un hombre que se llevó muchas críticas en su momento, Gonza, y hoy en día también, si juega central, juega lateral derecho, está rindiendo. Qué importante es eso, ¿no? Entregarles una base, y de ahí el jugador rinde también de manera natural. Sí, porque ha mejorado y ha elevado el nivel de cada uno. Yo creo que eso va sin ninguna duda con el funcionamiento. Y lo decía Jorge también. A mí también me habían contado, porque uno me pongo a preguntar, no me gusta mucho preguntar ni Pero uno es curioso. Pero uno es curioso a veces, y cómo trabaja. Y es muy simple para trabajar. O sea, no es que te pide cosas, no sé, que desborde, pásate 1-2, no. Cosas muy simples desde la forma de trabajar. Después los jugadores te hacen también, pueden jugar 4-3-3, pero si tus extremos son jugadores de buen pie, van a venir hacia adentro. Claro. O sea, ya no es un 4-3-3. Los jugadores te van dando el sistema y el funcionamiento dentro de la cancha de lo que a ver, cómo cada uno, cómo jugador se desarrolla dentro de la cancha. Pero desde lo simple, desde la explicación, yo creo que eso ayuda mucho también a que el jugador no tenga tanta cosa en la cabeza, darle 1 o 2 instrucciones y partir desde lo simple, que es lo que a veces cuesta para muchos entrenadores. Sí, totalmente. Jorge, ¿qué más en el tintero cruzado? Sí, bueno, de hecho lo que dice Gonzalo tiene relación con que uno está al lado del banco y uno escucha las instrucciones. Y no son instrucciones para enredarte, son cosas como, por ejemplo, Nacho, siempre tú delante de o al lado de Dani. Cuando está Gary, dile a Johan que no se vaya tan arriba. Cosas de ese tipo, pero no es una cosa como que 3, 2, 1 y después nos devolvemos. ¿Ustedes me entienden? Sí. Conocí baja. Cuando empiezan con los deditos y bueno, en fin.
Jorge Cuy, un abrazo grande, que estés muy bien. Chao. Poquito. Chao, chao.